lo que estamos viendo es este proceso de modificación de la dinámica política, económica y social, y al gobierno le está haciendo, como te digo, incluso para mí mejor de lo que los más optimistas y niveles sociales de apoyo impresionantes para este año. Sí. Bueno, un día como hoy, María, hace exactamente un año, era domingo, y mucho después de las 9 de la noche conocíamos el resultado final de las elecciones en segunda vuelta, donde Javier Milei se convertía en el presidente electo con 56% de los votos, contra el 44% de Sergio Massa. Algo así como 14 millones de votos consiguió alguien que no venía de la política, venía por fuera de la política. Y el presidente electo en ese momento, Milei, decía esto en su discurso. Buenas noches a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle también festejando, y sobre todo, buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hoy es una noche histórica para la Argentina. Muchas gracias a todos los que vinieron, muchas gracias a todos los que hicieron que esto fuera posible. Gracias al equipo que viene trabajando hace 2 años para transformar la Argentina y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Muchas gracias. Bueno, así comenzaba el discurso esa noche, exactamente, pasó un año, pasó volando. Y pensar que decían que Javier Milei, el presidente en ese momento electo, primero dijeron que no iba a asumir, ¿no? Que no iba a llegar a asumir, ¿no? O que iba a renunciar, no sé, a los pocos días. Y después que no pasaba marzo, que no pasaba Semana Santa, por ejemplo. Después decían que a los 6 meses caía, después que a los 9. Bueno, ya llegamos al año, por lo menos de electo. Alejandro Katterberg es director de Poliarquía. Alejandro, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. ¿Qué análisis político podés hacer de este año? No, la verdad es un año impresionante en Argentina. Hay un montón de cuestiones, pero déjame que te diga para mí lo que son las más importantes. Ok. Yo creo que Argentina, lo que vivimos desde el audio la noche de hace un año atrás hasta ahora, es posiblemente la confirmación que el tercer ciclo de la democracia nueva de Argentina terminó y empezó un cuarto ciclo. Tuvimos 10 años de los 80 con una lógica económica, social, política, con toda una agenda que no la vamos a repasar ahora, ¿no? De la transición a la democracia, la lucha todavía con los militares. Tuvimos una década en los 90 que terminó en realidad en el 2001, cuando cayó el gobierno de la Rúa, con la convertibilidad, con un mundo totalmente diferente, con la apertura. Y después tuvimos 2 décadas dominadas con la lógica del kirchnerismo, antikirchnerismo, la grieta, la confrontación, la fenomenal expansión del gasto público y del rol del Estado que hicieron el kirchnerismo, etcétera, etcétera. Esas son las 3 ciclos de la democracia desde que volvió la democracia, Eduardo. Claramente eso finalizó el año pasado con la crisis tremenda de representación, luego de los últimos 10 años de fracaso económico, fracaso de los gobiernos de Cristina, de los últimos 2 años de Mauricio Macri, fracaso rotundo de la vuelta de un kirchnerismo supuestamente moderado con Alberto Fernández. Y está empezando, y empezó el año pasado, un cuarto ciclo, que tendremos que ir viendo cómo madura y cómo se confirma, pero claramente en Argentina empezó a mutar la lógica de la discusión social, la lógica de los valores, la lógica de la discusión política y la lógica económica. Eso como primer gran cambio de decir dónde estamos parados. Segundo, que sacando la gente que con mala fe decía este gobierno no llega a marzo o agosto o a julio, como recién están numerando, lo que hay que entender es que cuando uno se para un año atrás, Eduardo,
estábamos, como el propio presidente dice, frente a un presidente posiblemente de los más débiles institucionales de la historia argentina, que todavía lo es hoy. Sin estructura política. Sin partido político. El partido político lo acaban de hacer hace unas semanas o hace un mes atrás. Sin partido político, sin estructura, sin Congreso, sin Senado, sin territorio, sin gobernadores, sin sindicatos, sin apoyo de gran parte del establishment económico, etcétera, etcétera. Bueno, ese presidente decía, voy a hacer el ajuste fiscal más grande de la historia del universo, como le gusta exagerar todo a mí. Sí. Entonces, cuando uno dice, un presidente tan débil, sin nada, recién llegado a la política, sin experiencia, sin equipo, el presidente del Banco Central hace un año atrás no era Bausilis, era Ocampo. Bueno, sin equipo, sin territorio, sin experiencia, voy a hacer el ajuste fiscal más grande de la historia, en un contexto de que es un campo minado porque la economía y la sociedad estaba al borde del precipicio. Uno dice, bueno, las probabilidades de que esto salgan bien o que esto no le salga deberían ser bastante altas. Y la verdad que al presidente y a su gobierno las cosas le han salido más que bien. El gobierno dice todo marcha de acuerdo a lo planeado. Yo creo que todo marcha mejor que lo planeado. O sea, el gobierno ha logrado en este año, un poquito menos de año de gestión, bajar la inflación y sacar el fantasma de la inflación de la mesa y bajar la inflación de forma más rápida y acelerada de lo que la mayoría de los pronósticos daban. Ha logrado poner sobre la mesa el superávit fiscal. El gobierno ha logrado avanzar con algunas reformas estructurales, no de la magnitud que quieren y no de la magnitud que pretendían, pero ha habido reformas significativas. El gobierno ha logrado mantener una paz social a pesar de este ajuste que hemos tenido este último año. No hemos visto niveles de protestas sociales, conflictividad masivos. El gobierno ha logrado controlar o mantener, no sé, la mayoría del tiempo la agenda pública. Discutimos, hablamos de los temas que la mayoría del tiempo el gobierno plantea. El gobierno ha logrado todo esto, además, Eduardo, manteniendo más del 50% de aprobación todos los meses, y incluso llegando a fin de año con la popularidad hacia arriba y no hacia abajo. Digamos que lo único que hasta ahora el gobierno no ha logrado de su promesa era que la economía iba a recuperar fuertemente en B corta, etcétera, etcétera. Pero sí hemos visto en estos últimos meses señales de recuperación o de los ingresos, de los salarios, y algunos sectores de la economía que empiezan a mostrar algún rebote. Entonces, eso además combinado con algo que da cuenta de lo que hablamos al principio, del fin del tercer ciclo de la democracia argentina, que es los partidos y las coaliciones políticas que representaron el anterior ciclo político del país, explotaron o están explotando. Entonces, Cambiemos no existe más. Al interior del radicalismo se quebró el Congreso y hay una crisis fenomenal. Al interior del PRO hubo y sigue habiendo tensiones y una crisis fenomenal. Y gran parte de los dos candidatos a presidente que tuvo el PRO, o precandidatos a presidente que tuvo el PRO, ya no están cercanos a Mauricio Macri, Larreta y Patricia Bullrich. El peronismo está en una crisis fenomenal. El kirchnerismo está en una crisis fenomenal. Bueno, y todo eso es parte de este terremoto político electoral que terminó ocurriendo el año pasado y que las estructuras se van acomodando y adaptando. Así que, digamos, me parece que lo que estamos viendo es este proceso de modificación de la dinámica política, económica y social, y al gobierno le está haciendo, como te digo, incluso para mí mejor de lo que los más optimistas y niveles sociales de apoyo impresionantes para este año. Sí, cuando hablamos de niveles sociales de apoyo impresionante, recordemos siempre lo mismo, Eduardo. Acá hay un 40% de la sociedad que rechaza fuertemente a este gobierno, que no votó por este gobierno y que piensa, o una parte muy grande de ese 40% piensa que Milei es el mayor cuco fantasma o lo peor que le pasó a Argentina. Ahora, lo sorprendente es que este gobierno logra mantener niveles de aprobación superior al 50%. Nosotros en nuestras encuestas en Poliarquía nunca bajó el 50%. En septiembre tuvo una caída que todas las encuestas las habían registrado, ¿te acordás que se habló? Sí. Ya de septiembre hasta ahora lo recuperó y está creciendo. No es
a ver, no es la aprobación que llegó a tener Kirchner cuando estuvo consolidado y tenía 70% de aprobación. Pero lo que estamos hablando es que es un nivel de aprobación mayoritario que sostiene casi la totalidad de la apoyo social de la gente que votó por Milei, no en la primera vuelta, sino en el balotaje. Y lo sorprendente es la estabilidad en el contexto en que se da. Totalmente. Porque no estamos todavía en un contexto de crecimiento de la economía. Estamos en un contexto donde la economía este año se ajustó mucho, donde el nivel de actividad cayó mucho y donde muchas familias sufrieron mucho este año en términos económicos, financieros. Entonces, lo sorprendente de la popularidad no es que me digas, no, Milei tiene el 70% de la gente que lo banca, pero tiene más del 50-55% de aprobación, a pesar de lo que fue el ajuste de la economía este año. Alejandro, un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias. Un saludo, muchas gracias por llamar. Chao, querido Alejandro Katterberg. Buena gente, gracias por ver el video hasta acá. Antes que nada, no se olviden de suscribirse y darle al like, así el algoritmo nos difunde cada vez un poquito más. Dicho esto, bueno, me parece que los datos son cada vez más contundentes. Creo que el gobierno realmente está teniendo un apoyo de la gente que lo votó, realmente muy importante. Nunca se había visto que un gobierno mantenga casi el mismo nivel durante todo el año, salvo quizá algún bachecito el mes anterior, pero la realidad es que esto es impresionante. Yo creo que en la medida que los números macroeconómicos, que eso ya está un poco más consolidado, pero la parte micro que el año que viene se va a empezar a notar mucho mejor con respecto a este año, yo creo que estos números van a ser el piso de la imagen del gobierno, porque realmente me parece que la gente entendió que para poder salir del pozo inmundo que nos dejaron, había que hacer un último esfuerzo importante, pero que era necesario para poder salir. Y creo que eso se está viendo. Así que la verdad que yo, por lo menos en lo personal, estoy bastante, no impresionado, pero sí con una grata sorpresa de que bueno, que la gente en su gran mayoría comprendió todo esto que dije recientemente, ¿no? Así que bueno, no sé qué opinan ustedes, déjenlo en los comentarios, así los leo y bueno, yo creo que el año que viene vamos a estar todavía en números de aceptación y de popularidad del gobierno bastante más importantes. Así que nada, los leo en los comentarios y nos vemos entonces en otro video. Un abrazo.